No significa esto que la ciudad no tenga capacidad para pagar sus deudas, las tiene. Encontramos que el déficit real era cercano a los 2 billones de pesos. En los próximos 4 años estamos hablando de más de 1.700 o 1.800 buses eléctricos adicionales. Entonces le vamos a apostar a eso. Es que en 2 años más o menos no tendremos la capacidad de satisfacer la demanda que tenemos en la región. Bogotá está enfrentando una dificultad por su relación con el gobierno nacional. En Bogotá nos está afectando la autonomía territorial, las decisiones del gobierno. Voy a empezar para contarles un poco lo que hemos empezado a hacer en estos primeros 5 meses de gobierno en Bogotá. Nosotros llegamos y empezamos a hacer un esfuerzo para poner orden en la casa. Orden en la casa arranca por básicamente revisar en qué está la ciudad en términos financieros, en términos de obra pública, en términos de coordinación interinstitucional, en términos de trabajo conjunto con otros actores relevantes como el gobierno nacional, como la región metropolitana, como el departamento. Y en ese sentido encontramos dificultades, debo decirlo. Primero, encontramos una ciudad con un nivel de endeudamiento que nunca había tenido Bogotá en su historia. No significa esto que la ciudad no tenga capacidad para pagar sus deudas, las tiene, pero tenemos un espacio limitado y una flexibilidad limitada para poder hacer nuevas inversiones. Ustedes saben, proyectos que se han hecho en Bogotá, primera línea del metro, entre otros, y todos los componentes alrededor de la primera línea del metro, inversión que se hizo en educación a través de cupo de endeudamiento, llevó también a reducir el espacio fiscal que tenemos en este gobierno para poder hacer nuevas inversiones, y eso nos llevó a trabajar en una primera instancia a ver cómo logramos ampliar la base tributaria de Bogotá, por una parte, y también a mejorar la eficiencia del gasto y avanzar en austeridad del gasto. Por eso, yo no sé, el doctor Mauricio Cárdenas sabe más que yo de esto, pero nosotros arrancamos el gobierno y el primer mes pedimos una circular de austeridad donde redujimos en un 10% los contratos de prestación de servicios del distrito. Bogotá pasó de tener en el año 2018 más o menos cerca de 1 billón de pesos en contratos de prestación de servicios en todas sus entidades, a tener 2 billones, 2.2 billones prácticamente, de pesos en contratos de prestación de servicios al final del gobierno anterior. Nosotros creemos que, sin lugar a dudas, eso es un reto grande y por eso tomamos la decisión de un recorte del 10% de arranque que esperamos profundizar para poder redirigir esos recursos, obviamente inversiones que se requieran o que requieran, digamos, de recursos en este momento para poder producir resultados, como por ejemplo, encontramos, volviendo a la discusión del orden que queremos hacer en la ciudad, unos déficits importantes en obras públicas de Bogotá. En el informe del PALME nos dijeron que el déficit de obra pública en Bogotá era de 600.000 millones de pesos para el año 2024. Sin embargo, después de un análisis más profundo que incluyó el tema predial, entre otras cosas, en los proyectos que se están haciendo en este momento, los que ya estaban contratados en Bogotá, encontramos que el déficit real era cercano a los 2 billones de pesos. Y nos hemos puesto en la tarea de conseguir esos recursos para que esas obras continúen, avancen, se terminen. Y ahí es tal vez algo que ustedes han visto en Bogotá, es que nos hemos puesto en la tarea de revisar obra por obra, para ver cómo logramos que las obras en Bogotá por fin se terminen, cuando arranquen tengan todas las herramientas necesarias para que se puedan desarrollar en el tiempo estipulado y no cuesten más de lo que está presupuestado originalmente. Y ahí encontramos muchos problemas. Encontramos la 68, por ejemplo, en un 40% de avance. Yo les pongo a ustedes para que se den cuenta de los problemas que tenemos en la obra pública en la ciudad y que tenemos que resolver. Un caso de referencia. En el año 98, cuando llega el alcalde Enrique Peñalosa al gobierno, estaba la discusión del metro. Ustedes recordarán, metro, gobierno Samper, si se hacía, si no se hacía. Ahí hay varias versiones, pero básicamente no se hizo el proyecto porque al parecer no había los recursos para el proyecto metro. Entonces, ya entrado el gobierno de Enrique Peñalosa, toma la decisión de avanzar en un sistema BRT y construir el sistema BRT. Y en ese gobierno, en 3 años de gobierno, recuerden que en esa época los alcaldes duraban 3 años solamente, ese gobierno estructuró, consiguió la financiación, contrató y construyó en 3 años la troncal de la Caracas y la troncal de la 80. 3 años. 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 3
¿Qué ha pasado con los nuevos proyectos de infraestructura similares, hay que decirlos? La troncal de la 68 fue estructurada por Enrique Peñalosa, contratada por Claudia López primer trimestre del 2020. Y en este momento está en un 50% de avance, cuando llevamos 4 años desde la contratación de la obra. Y la proyección que tenemos es que se va a terminar en el 2027, porque tiene graves retrasos en varios puntos de la obra. Entonces ahí tenemos un reto grande y yo me he puesto en la tarea de decir, tenemos que activar las obras de Bogotá, porque eso, entre otras cosas, va a tener un impacto directo en lo que será la reactivación económica también que se requiere, y es que las obras se muevan. Gracias a este esfuerzo hemos logrado inyectar en este momento cerca de 800.000 millones de pesos en estos primeros 5 meses del año en las obras que están en curso en Bogotá, aparte del metro, independiente del metro, y eso ha permitido en cierta forma, según la CCI, ayudar a que la economía empiece a activarse en la ciudad. Entonces ese es un primer componente que les menciono, de la reactivación de las obras, y ahí pues tiene un rol importantísimo vigilar el proyecto metro. Una promesa pues de esta ciudad de 70 años o más. Nosotros llegamos obviamente con el mandato popular de defender ese proyecto para que se termine por fin, para que la discusión se quede atrás en el sentido de decir elevado subterráneo. La decisión ya la tomó la ciudad, ya la tomó el gobierno nacional, ya se tomó hace 5 años. Lo que tenemos es que llevar a buen puerto ese proyecto y estamos dedicados a vigilarlo día a día para que los problemas de ese proyecto se resuelvan. Porque es clarísimo que un proyecto de esa dimensión va a tener problemas, va a tener retos. Es un reto de coordinación interinstitucional, que es un problema histórico que tiene esta ciudad, coordinación entre acueducto, entre IDU, entre empresas de servicios públicos, entre Secretaría de Ambiente, etc. Entonces nos hemos puesto en la tarea de trabajar para que cualquier problema que surja se resuelva lo antes posible. Ya pudimos resolver, por ejemplo, un tema que tiene que ver con redes de servicios públicos, porque ustedes saben que la sentencia del Río Bogotá obliga a que cualquier inversión que se haga en Bogotá ahora en redes de servicios públicos tenga la separación de redes de aguas lluvias con aguas servidas. No puede hacerse una inversión en redes que no garantice esa separación porque estaríamos incumpliendo la sentencia del Río Bogotá. Eso no estaba contemplado en el contrato del metro original en la obra que se hace en la Caracas. Ya trabajamos con Acueducto, IDU y con, obviamente, la empresa Metro y el concesionario para garantizar que se haga esa separación a pesar de que no estuviera incluido y no se afecte el cronograma de la obra. Entonces, ese es un elemento clave, es continuar con las obras que están en curso, llevarlas a buen puerto y trabajar para que se consoliden las que vienen en proceso. Estamos trabajando para poder adjudicar este año la segunda línea del metro. Es un proyecto que recibimos ya en licitación abierta y que tiene obviamente un apoyo clave de la banca multilateral, que está participando activamente, y esperamos que el conflicto de interés, que tal vez ustedes conocen, que surgió entre dos de los participantes precalificados, sea resuelto en el próximo mes para poder avanzar en ese proyecto, adjudicarlo, arrancarlo, y la meta que incluimos en el plan de desarrollo es llegar a un cerca de un 17% en la etapa de construcción de ese proyecto. Y queremos estructurar la tercera línea del metro. Nosotros, ¿qué recibimos como tercera línea del metro? Y aquí esto es un tema que no he dicho en muchos espacios todavía. Recibimos un estudio de prefactibilidad en la tercera línea del metro que utilizaba el corredor sur férreo de Bogotá, que salía de Soacha, entraba por Bosa y terminaba llegando al Centro Internacional. Si ustedes se ponen a pensar, eso es relativamente parecido a la primera fase o la primera parte de la primera línea del metro, que arranca en Bosa, llega al centro, un poco más al sur, por la calle Primera, coge la Caracas y se va al norte. Entonces, esta línea nos parecía a nosotros un poco redundante con la primera, la tercera que estaba proyectada. Y le pedimos a la Secretaría de Movilidad que hiciera una primera modelación con la empresa Metro del impacto que tendría una tercera línea del metro que más bien fuera por el occidente de Bogotá, que conectara Soacha, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba, y cerrara en cierta forma el anillo que podría configurarse con la primera, la segunda y la tercera. Y evidentemente el resultado es, en términos de impacto en movilidad, muchísimo mayor en mejora la movilidad para Bogotá, ese proyecto. Entonces, esa factibilidad estamos avanzando para poder abrir un proceso que nos lleve a una factibilidad que incorpore esa también como alternativa. Eso pues todavía la banca multilateral no lo conoce, pero vamos a presentárselo pronto. Me está mirando aquí Sergio con cara de noticia, pero creemos que eso apuntaría muchísimo más a un sistema de transporte que requiere Bogotá
integrado que realmente resuelva la problemática, no solamente satisfaciendo una demanda que hoy tenemos por cuenta de cómo funciona Bogotá. Ustedes saben que Bogotá funciona con el grueso de los viajes yendo al centro ampliado, pero Bogotá tiene que trabajar también en una, como lo ha prometido además el POT en muchas ocasiones, el anterior, este nuevo también, en un desarrollo integral de la ciudad que permita una multiplicidad de centralidades. Y en ese sentido, trabajar para que haya conectividad en el occidente de Bogotá va a ayudar muchísimo en resolver esa problemática. Entonces, ese es un proyecto que queremos trabajar con la banca multilateral para poder sacarlo, por lo menos en estructuración, y que podamos abrir la licitación internacional antes de que termine nuestro gobierno. Otro proyecto importante, digamos, que está en curso, que quiero mencionar aquí porque tiene que ver también con lo que ustedes van a discutir, y es lo relativo a la apuesta de esta ciudad por una transición energética. Bogotá tiene hoy, en este momento, 1.485 buses eléctricos. Eso es, después de Santiago de Chile, la ciudad con más flota eléctrica del mundo, excepto China. O sea, después de China, después de Santiago, es Bogotá. La apuesta nuestra es superar a Chile, a Santiago, en los próximos 4 años. ¿Cómo lo queremos hacer? Vamos a avanzar en la adquisición de 615 buses entre articulados y biarticulados, los buses grandes, de gran capacidad, que tienen sistema Transmilenio y sistema troncal. Esperamos que todos esos buses sean eléctricos. Ya la tecnología ha avanzado. Hay una discusión con el Ministerio de Transporte sobre lo que tiene que ver con el impacto en la malla vial del peso de los buses biarticulados eléctricos por la batería. Nosotros consideramos, y los estudios que nos han transmitido los fabricantes, es que la forma como se distribuye el peso por el número de ejes permite garantizar que no se afecte la malla vial. Estamos avanzando solamente en eso para poder lograr que este mismo año abramos el proceso que permita garantizar que podamos adquirir esos 615 buses eléctricos articulados y biarticulados. Y además vamos a trabajar en la reposición de la flota zonal. Esos son los otros buses, los buses azules que ustedes ven moviéndose por Bogotá. Y la apuesta es adquirir o reponer 2.100 buses del zonal en los próximos 3 años, de los cuales esperamos que la mayoría, no podemos todavía determinar, eso dependerá de condiciones obviamente financieras, sean eléctricos. Ustedes saben que el Gobierno Nacional en su plan de desarrollo en el artículo 172 incluyó la posibilidad de que la nación apoye hasta en más de un 50% en la adquisición de flota no contaminante. Es extraordinario eso, pero no han terminado la reglamentación. Nosotros sí estamos insistiendo, la ciudad necesita eso, y sin lugar a dudas la apuesta de este país y de este gobierno nacional, hay que decirlo, por transición energética, por avanzar en un sistema de transporte o sistemas de transporte eléctricos, tendría en Bogotá la punta de lanza principal. Lo que logremos en Bogotá, ninguna otra ciudad del país puede, inclusive en Latinoamérica seguramente muy pocas ciudades podrían llegar a adquirir. En los próximos 4 años estamos hablando de más de 1.700 o 1.800 buses eléctricos adicionales. Entonces le vamos a apostar a eso. Eso requiere una cosa que quiero pasar a un tema que tal vez ustedes también van a discutir hoy, y es una preocupación que tenemos en Bogotá hoy sobre el tema de la energía. Y es que ustedes saben que hay un proyecto, el proyecto de básicamente Bogotá, la región central, Cundinamarca, Meta, tiene un reto porque hoy tiene una capacidad instalada que satisface, digamos, la demanda, evidentemente, tiene tal vez un 10, un 15% por encima a la demanda actual. Pero la proyección es que en 2 años más o menos no tendremos la capacidad de satisfacer la demanda que tenemos en la región. Eso obliga a que proyectos que fueron iniciados hace más de 10 años, liderados por el GEP, por el Grupo Energía Bogotá, puedan terminarse para garantizar la transmisión de la energía de otras regiones del país, y particularmente, por ejemplo, la transmisión de la energía limpia de La Guajira, de los 7 parques de La Guajira a través del proyecto Colectora, y conectar eso con el resto del sistema. Y eso está atrasado, gravemente atrasado. Bogotá ya ha puesto un poco la alerta desde el gobierno de Enrique Peñalosa, hay que decirlo, de Claudia López, nosotros también. Nos preocupa que si de aquí a los próximos 4 o 5 meses no se reactiva la construcción de estas redes de transmisión, en el 2026 Bogotá tendrá un reto grandísimo de poder satisfacer la demanda que va a tener de energía.
Y si estamos hablando de avanzar en un sistema de transporte que va a apostarle a la energía eléctrica como su principal fuente para moverse, si estamos hablando de una transición energética que va a traer y esperamos pueda atraer una serie de actores a la economía en inversión, como por ejemplo los data centers y todo lo relacionado a la economía digital, ¿qué vamos a hacer si no tenemos la capacidad energética para poder satisfacer esa demanda? No vamos a ser realmente competitivos y vamos a tener un gran reto en esta región, que además es perder una gran oportunidad, porque uno habla con actores de muchas ciudades del mundo que están atrayendo todos inversión y compitiendo por cómo atraen inversión. Y cuando se dan cuenta de las condiciones que tiene Bogotá, condiciones que tienen que ver con el aeropuerto El Dorado, un aeropuerto pues que tiene una capacidad ya hoy. El año pasado fueron 43 millones de pasajeros. Eso es la segunda cifra mayor en Latinoamérica después de Ciudad de México, compitiendo con Sao Paulo. Estamos ahí, prácticamente empatados. En carga el de mayor capacidad. Teniendo esa ventaja como ciudad, teniendo la ventaja de la altitud. Es decir, en Bogotá, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, la energía que consumirían esas empresas que podrían instalarse en Bogotá sería mucho menor. Podrían reducir sus costos de manera significativa si se instalan en Bogotá. Pero si no tenemos capacidad para satisfacer la demanda, no podremos garantizar eventualmente que se vuelva atractiva esta ciudad para que lleguen esas inversiones. Entonces nosotros sí queremos, y yo he aprovechado varios espacios, me he reunido con el ministro de Minas, le he dicho al presidente de la República, pero va a llegar el momento en que nos toca alertar realmente todos que si aquí no hay un esfuerzo para terminar esas redes de transmisión o que se reactiven porque están suspendidas eventualmente por cuenta de las discusiones que hay ambientales con algunos actores y algunos municipios, si no se reactivan en cuestión de 6 meses, Bogotá tendrá dificultades para satisfacer la demanda de energía en el 2026. Y eso pues no es otra cosa que eventualmente llegar a racionamientos. Entonces, eso es una discusión compleja que tenemos que dar como país, como ciudad, y que nosotros en Bogotá queremos alertar sobre ella. Yo quería también hablarles de lo que tiene que ver con eventualmente unos retos que planteamos en nuestro plan de desarrollo y que esperamos se puedan materializar. Uno es, Bogotá le apuesta en ese plan de desarrollo a desarrollar un potencial que tenemos en términos educativos, porque esta ciudad tiene que apostarle realmente a desarrollar su capital humano para poder aprovechar las oportunidades que tenemos como ciudad. En Bogotá, cuando uno compara ciudades en Colombia, pues se da cuenta que la ciudad tiene unas ventajas ya hoy, pero tenemos que potenciar eso. Por ejemplo, esta es la ciudad, no sé si ustedes tienen estas cifras en mente, en donde está el 78% de los colombianos que son bilingües, están en Bogotá. 78%. Cerca del 40% de los PhDs en Colombia están en Bogotá. Aquí tenemos ya, en cierta forma, un conocimiento muy importante que queremos multiplicar y desarrollar. Y la apuesta nuestra con el plan de desarrollo, en ese sentido, arranca desde primera infancia, pero obviamente llega hasta lo que hemos denominado jóvenes a la E, y es multiplicar lo que era jóvenes a la U para diversificar la oferta en educación para quienes están eventualmente terminando la educación media o ya en educación posmedia. Y esta apuesta tiene unos retos que esperamos aprovechar, por ejemplo, la inteligencia artificial para poder enfrentarlos de manera efectiva. Nosotros somos conscientes de que la inteligencia artificial, pues si no nos montamos en ese tren como ciudad y como gobierno en sus políticas públicas de educación, nos vamos a quedar. Recuerdo la cifra, pero se calcula que un número muy importante, superior al 50% de los empleos que hoy existen, van a cambiar y se van a eliminar, en cierta forma, como existen hoy, a la luz de la inteligencia artificial. Si no tenemos eso en cuenta, en la formación del capital humano de los próximos 20 o 30 años, pues vamos, y 20 o 30 años estoy exagerando, inclusive los próximos 5 años, vamos a tener grandes problemas en nuestra ciudad. Pero si lo tenemos en cuenta, vamos a tener grandes oportunidades. Y así lo entendemos nosotros en Bogotá. Y por eso queremos apostarle que en todo el componente de educación que está liderando Isabel Segovia y también Víctor Saavedra desde Atenea, que es la Agencia de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de Bogotá, tengamos el componente de inteligencia artificial como un elemento fundamental que permita aprovechar realmente ese potencial. Ahí, jóvenes a la E, ustedes recuerdan tal vez jóvenes a la U, un
proyecto de la alcaldía anterior, muy importante. Tenía la discusión sobre su financiación, porque se financiaba con deuda, lo cual hacía difícil la posibilidad de darle sostenibilidad en el largo plazo a mantener ese proyecto. Nosotros le apostamos a transformarlo. Jóvenes a la E, lo vamos a financiar con recursos del presupuesto de la ciudad, no con deuda, para garantizar que sea sostenible. Y en ese sentido le apostamos a que sea una formación no solamente universitaria, sino técnica, tecnológica y formación para el trabajo. Queremos no solamente generar la oportunidad para 32.000 jóvenes para acceder a la educación superior. En este caso, ayer anunciamos los primeros 2.670 jóvenes. Cada semestre esperamos subiendo hasta llegar a más o menos 4.000 al semestre más o menos 4.000, 4.500. Y ese es el componente universitario, técnico, tecnológico, y lo vamos a complementar, como les decía, con formación para el trabajo, que será una formación que surgirá de un trabajo que estamos haciendo con el sector privado. Y es identificar qué oportunidades hay, qué necesidades hay en el sector privado y qué formación corta puede darse en Bogotá con el apoyo de las instituciones del distrito y obviamente con el sector de la educación privada en nuestra ciudad para formar el capital que requiere el sector económico de la ciudad. Nosotros hemos visto cómo, por ejemplo, hay sectores donde hay miles de vacantes y no hay personal capacitado para poder llenarlas. Eso nos parece que no tiene explicación y deberíamos como gobierno tomar las medidas, y es lo que estamos haciendo en nuestro plan de desarrollo para que eso no suceda. Yo quería, pues, no extenderme mucho más, sino simplemente decirles que en estos próximos 4 años nosotros tenemos un reto que quiero hacer énfasis en él, y es un reto institucional. Bogotá está enfrentando una dificultad por su relación con el gobierno nacional, debo decirlo. En Bogotá nos está afectando la autonomía territorial, las decisiones del gobierno, se están inmiscuyendo en temas que tienen que ver con la infraestructura de la ciudad, que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con el desarrollo urbano de la ciudad. La Constitución del 91 dijo que el ordenamiento territorial es una facultad de los entes territoriales, que somos los entes territoriales los que definimos cómo ordenamos el territorio, con unas determinantes, sin lugar a dudas, que tienen que ver con el medio ambiente que tenemos que respetar y tener en cuenta. Pero no nos pueden decir dónde crecemos, cómo crecemos, sino eso lo decide el municipio, la ciudad, y eso es un reto que estamos enfrentando en este momento. Porque ya nos han anunciado que van a expedir un documento, un decreto de determinantes para hablar sobre el ordenamiento de Bogotá y la región metropolitana. Y eso nos parece que no es un elemento que debe ser discutido a nivel nacional, sino a nivel local. Y nosotros vamos a tener que trabajar con diferentes actores para defender esa autonomía. Yo sé que hay muchas discusiones nacionales en este momento y ustedes tienen en mente muchos temas que tienen que ver con reformas a salud, pensión, que tienen que ver con constituyente. Pero yo me quiero enfocar, y la apuesta de Bogotá es en lo que tiene que ver con lo que nos corresponde directamente, y es con la facultad que tenemos constitucional de ordenar nuestro territorio. Porque esto tiene que ver con lo que ustedes van a hablar hoy, con el tema obviamente de, por ejemplo, el tema energético, cómo trabajamos en eficiencia energética en una ciudad. Eso tiene que ver con cómo se ocupa el territorio, dónde lo ocupamos. Porque está muy bien que digan, no vamos a permitir más desarrollo dentro de Bogotá. Ok, y entonces, ¿dónde vamos a proveer las viviendas que se van a necesitar en los próximos 20 años? Las vamos a proveer a 20 kilómetros, a 30 kilómetros, a 40. ¿Vamos a generar cada vez más ciudades dormitorio dependientes del carro particular? ¿O vamos a trabajar por desarrollos que se conecten realmente con la actividad económica a través de sistemas de transporte que garanticen acceso a educación, a salud, a recreación verdaderamente de las personas que van a vivir allí? Entonces, esas son discusiones que tenemos que dar, que tienen que ver con lo que ustedes van a hablar el día de hoy y que creo que en Colombia hoy están en cierta forma en entredicho, porque tenemos un gobierno nacional que infortunadamente quiere inmiscuirse en temas que tienen que ver con el ordenamiento de las ciudades, de los municipios y del territorio. Y yo creo que tenemos que defender esa autonomía y trabajar para que en Colombia se respete lo que significa la autonomía territorial. Ese es un reto grande que tenemos en los próximos años. Yo he visto la región metropolitana como una oportunidad para entender un desarrollo integral del territorio, respetando la autonomía de los territorios, pero trabajando articuladamente. Ese camino me gusta mucho más que el camino de decirle a la nación, venga usted a decirnos cómo tenemos que desarrollarnos como territorio, porque eso va a terminar obviamente imponiendo una visión que puede generar más problemáticas que las que hemos visto. Ustedes recuerdan, fui de los que
me enfrenté a la problemática que hubo en los últimos 20 años de ordenamiento en la región metropolitana, en la sabana de Bogotá. Y eso en parte surgió por cuenta del hecho de que se decidió en un momento dado, Bogotá no va a habilitar más suelo. Punto. No va a habilitar más suelo porque no se debe permitir el crecimiento urbano. ¿Qué pasa con eso? Se decide así. Si se decide sin tener un sustento técnico y analizando la evidencia y conociendo el territorio, lo que se promueve es un desarrollo informal del territorio, muchas veces, y como les decía, un desarrollo mal planeado. ¿Cuántos desarrollos de vivienda ocurrieron en la zona de Bogotá sin garantizar acceso a agua, sin manejo de aguas residuales, sin transporte? Es increíble que con el PIB que tiene Bogotá y que tiene la sabana de Bogotá tengamos la problemática de vías que tiene esta región. O sea, el hecho de que una persona para entrar del Rosal a Bogotá tarde 2 o 3 horas por cuenta de la problemática de las vías tiene que ver con que no se permitió un desarrollo del territorio organizado, garantizando que se cobraban las cargas que se deben cobrar para poder hacer las inversiones públicas que permitan la provisión de bienes públicos como vías, como espacio público y como todo lo relativo a los servicios públicos que se requieren. Entonces yo creo que aquí hay que dar una discusión para que sea el territorio coordinado y articulado el que tenga el liderazgo, el que lo haga de manera responsable, el que lo haga con buena participación ciudadana, el que respete su estructura ecológica principal, pero proyecte su desarrollo según sus apuestas como territorio y que no sea la nación la que venga a imponernos cómo debe desarrollarse el territorio, porque eso iría en contravía de la Constitución. Yo espero que en los próximos 4 años Bogotá recupere la esperanza. A mí me dan palo cada vez que ocurre un delito en Bogotá diciéndome, usted había dicho que Bogotá iba a caminar segura, y sí, esa sigue siendo mi apuesta, pero eso no se logra de la noche a la mañana. Estamos trabajando para lograrlo, obviamente, con la ayuda, entre otras cosas, de la CAF. Hay una coincidencia muy interesante, es que Bogotá Camina Segura va de la mano con la apuesta de la CAF, de ellas caminan seguras en el sistema de transporte. Es una apuesta principal, entendiendo que Bogotá tiene que avanzar en ser una ciudad que le garantice los derechos a todos, pero particularmente garantice la posibilidad de que las mujeres desarrollen su potencial. Y en ese sentido, soy consciente que esta es una ciudad, permítame terminar con esto de seguridad, esta es una ciudad que hoy es hostil, que no le garantiza los derechos a muchas poblaciones, en donde las mujeres viven distinto que los hombres y sufren distinto la ciudad que los hombres, en todos los espacios, en su casa principalmente, pero también en el trabajo, en la educación, en el espacio público, en el transporte, y queremos cambiar eso. Y por eso en el plan de desarrollo incluimos un 65% adicional de presupuesto para el sector seguridad, con un enfoque también de género que permita enfrentar de manera efectiva esas problemáticas. Son muchos temas que yo quisiera hablarles, pero les agradezco mucho y espero que estos temas sirvan para que sus discusiones sean fructíferas y nos ayuden a nosotros desde el gobierno a tomar mejores decisiones, porque lo que está aquí, lo que ustedes representan, son evidentemente un conocimiento, un análisis que nos va a ayudar a los gobernantes a tomar mejores decisiones. Muchas gracias a todos.